Gracias, Eymar. Eu, oração também Más não vou que poder. como mucho en portuñol. Esto ya exagerando. Así que hablaré en castellano, pero como tenemos traducción simultánea, intentaré ir lento y hacerme entender. Bueno, en primer lugar, ahora, como ya habrán visto, tendré que pagar a Aimar varios miles de dólares por la promoción del curso de posgrado de enero, donde efectivamente buena parte de los amigos de aquí han pasado por ahí. Bueno, yo tengo que empezar necesariamente por los agradecimientos. En esta sala hay tantos amigos, tantos, que si tuviera que nombrarlos uno a uno, me comería los 40 minutos solo en una lista nominal de la cantidad de amigos en los que llevamos tanto tiempo trabajando en un proyecto progresista y emancipatorio del derecho del trabajo, que yo creo que nos une más allá de las fronteras y nos une en un pensamiento político que antes, de manera vieja, se llamaba camaradería, ¿no? Yo creo que tenemos ese lazo de luchar por un mundo más justo y eso hace que yo esté hoy aquí casi emocionado por dirigirme al público. Tengo que hacer además una mención especial a Aimar por su gentil invitación, a Fernanda y Antonio, que me han tratado como un emperador. Y esto es un peligro porque yo me acostumbro rápido al estado del bienestar y entonces podré llamar a las puertas de Brasil continuamente para dejar atrás la Europa decadente que me acoge. Pero no todo van a ser parabienes, no todo van a ser agradecimientos. Tengo también que hacer algunos reproches. El primero es que me toca hablar en la última mesa cuando todo ya se ha dicho y muy bien, porque el nivel del seminario ha sido excelente y esto me deja en un estado verdaderamente complejo. Segundo, acompañado de dos grandes constitucionalistas y yo soy laboralista, con lo cual mi complejo de inferioridad en este momento es apabullante. Pero hay una cosa que juega a mi favor, que es la hora. Todos ustedes estarán bajo los efluvios de las caipiriñas y el almuerzo y seguramente dentro de poco empezarán a dormitar y mis fallos pasarán desapercibidos. Esto es lo único que me salva. Cuando me asignaron este tema, en realidad yo pensaba cómo enfocarlo. Y llevo varias semanas diciendo cómo uno puede enfocar un tema de alguna manera tradicional, pero tan en la encrucijada. Cómo pueden servir las constituciones nacionales como mecanismo de defensa frente a la destrucción del patrimonio de derechos sociales que llevamos arrastrando algún tiempo, ¿no? Y la verdad que empezaba a pensarlo porque yo, cuando con Aimar hablábamos de la posibilidad de este seminario, vamos a reconocerlo abiertamente, el destino político de Brasil no era tan dramático. Esto ha cambiado radicalmente desde ese momento. Y este destino político me hacía interrogarme a mí mismo cómo podía, en un lugar donde se ha producido un vuelco político de una naturaleza tan radical, empezar a aconsejar cómo la Constitución puede ser un bastión de defensa de los derechos sociales. Y el problema al que me enfrentaba en primer lugar es que yo podía dar el ejemplo de una experiencia comparada, que era la experiencia comparada española y europea. Pero mi experiencia comparada es desastrosa, horrorosa. ¿Qué quiero decir con esto? En España, la reforma laboral no tuvo un contrapeso constitucional. El Tribunal Constitucional no dudó de la legalidad de esa reforma, a pesar de que había millones de razones para considerar que los cambios laborales en España, por cierto, muy similares a los brasileños, prácticamente en algunos sitios casi iguales, eran contrarios a la Constitución. ¿Qué ocurrió en España? A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurrió en Portugal, donde hubo algunas sentencias constitucionales de un gran interés que pararon los aspectos más agresivos de la reforma,
de lo que sucedió en Italia, de lo que acaba de suceder en Italia. Acaba de salir una sentencia constitucional italiana que establece que estos contratos precarios no pueden servirse de indemnizaciones tarifadas y ha declarado inconstitucional esos sistemas de contrato único, etcétera, etcétera. Pues en España, en cambio, nada de esto ocurrió. El Tribunal Constitucional, que tenía un gran prestigio en la defensa de los derechos de los trabajadores, fue sepultado, fue cooptado políticamente. El gobierno de Rajoy introdujo en el Tribunal Constitucional jueces claramente favorables a una interpretación, digamos, no progresista de los derechos de los trabajadores, y la reforma laboral en España fue claramente convalidada por el Tribunal Constitucional. Conclusión: la Constitución Nacional Española no ofreció ninguna resistencia verdadera a la degradación de los derechos de los trabajadores. Si esto es así, y yo ahora les cuento esto en su escenario, pues podríamos ahora inaugurar una nueva conclusión del seminario que no fuera festiva, que no tuviera que ver con la samba o con tomar una pinga, sino con un suicidio colectivo. Todo está perdido, amigos, es mejor quitarnos la vida, no sigan intentándolo, el ejemplo español demuestra que es todo un desastre. Bien, pues no podemos acabar así, y menos en Brasil, tenemos que acabar con el corazón más alto, con mayor punch, ¿no? Bien, ¿qué ocurre, sin embargo? Y aquí iniciaría la primera reflexión. Al margen de lo que ocurrió en mi país, donde la Constitución Nacional no ofreció ninguna resistencia, yo creo que primero deberíamos empezar a interrogarnos por una cuestión fundamental. ¿Cómo es posible, y esta sería la pregunta, que haya una reforma laboral que recorre el mundo, un espíritu recorre no Europa, el mundo? No es el espíritu del comunismo, es el de la reforma laboral. Esa reforma laboral obviamente está realizada con escuadra y cartabón desde los órganos financieros internacionales, que la imponen básicamente en todos los países, con algunas particularidades nacionales, pero podríamos hablar de una reforma laboral global. Primera paradoja: hemos estado durante décadas sin un lenguaje común de los derechos laborales, que estaban todos sepultados en el marco del Estado-Nación, y ahora empezamos a entendernos, tenemos un lenguaje común que es el lenguaje común de la degradación, de derechos que han pasado a reducirse de manera idéntica en todos los países y ahora nos reconocemos en ese patrimonio perdido. Y esta es la primera paradoja. Bien, ¿cómo es posible que esa reforma laboral global se haya llevado a cabo en multitud de países sin que las constituciones nacionales hayan ofrecido una resistencia? Y no digo una resistencia ex post, sino digo una resistencia anterior. ¿Cómo es posible que las constituciones no hayan sido disuasorias, no le hayan dicho a los parlamentos no haga esto, esto no encaja en los cánones constitucionales? Bien, este es el primer elemento que nos tendríamos que preguntar. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque no estamos hablando de cualquier constitucionalismo. Las constituciones que están llamadas a ofrecer resistencia y a garantizar los derechos sociales, que es toda una corriente de constitucionalismo básicamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, comparten algunas definiciones, comparten algunos rasgos que deberían haber ejercido esta eficacia disuasoria. ¿Cuáles son esos rasgos? Bueno, son constituciones que ponen el trabajo en el centro de las relaciones de ciudadanía. Yo he hecho algunas, como yo no sé nada de estadística y siempre he sido muy torpe, pues yo hago estadísticas rudimentarias. Pero, por ejemplo, yo he hecho una esta mañana y me he metido en el texto de la Constitución brasileña y he buscado cuántas veces aparece la palabra trabajo en esa Constitución. Lo hace, me decía el buscador, 77 veces. Seguramente bastante más de las que aparece la palabra pueblo, democracia o cualquier otra denominación. Es decir, constituciones absolutamente basadas en el trabajo. No son ya las constituciones de los años 30.
estas ya no van a alzar el vuelo, no tienen un aparato emancipatorio detrás de ellas, sino que tienen un elemento más corto, de menor progresión, pero un reconocimiento amplísimo de los derechos laborales, de los sujetos colectivos, de la autonomía colectiva, una garantía de los derechos sociales. Todas estas constituciones lo comparten. Una limitación clara del discurso del individualismo propietario. Es decir, lo curioso, como se decía ayer, como decía el ministro público del Trabajo, es que en ocasiones leer la Constitución Nacional puede ser casi un acto revolucionario, porque uno encuentra ahí cosas, la función social de la propiedad, la planificación de la economía, la garantía del derecho al trabajo, que no logra entender por qué no han sido puestas sobre el escenario, ¿no? ¿Por qué esas garantías de los derechos sociales que están en las constituciones nacionales no han tenido ninguna eficacia disuasoria? Esta es la pregunta que me vuelvo a hacer. ¿Por qué no han logrado parar una reforma laboral de tintes globales? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué alguien se ha sentido con la capacidad de remover el escenario de equilibrios jurídico-laborales y constitucionales sin tener miedo a lo que podría ocurrir? Pues eso, no sé cómo voy a acabar respondiendo a esta pregunta, pero le insisto, esta es la cosa que voy pensando paulatinamente. Porque fíjense, ¿qué han hecho estas reformas laborales globales? Lo primero que han hecho es destruir el estatuto de ciudadanía de los trabajadores. Esta es la primera clave. Nosotros habíamos creado un ordenamiento, los laboralistas, esto yo lo digo en muchas ocasiones, pero estoy convencido, los laboralistas somos una especie de juristas de segunda fila. En las facultades de Derecho nadie nos tiene muy en cuenta, por muchas dificultades, porque el trabajo no le interesa a nadie, porque nuestro estilo en el atuendo siempre suele ser desaliñado y esto no va bien con juristas respetuosos que han leído a Savigny y van siempre con unas buenas corbatas y unos trajes adecuados. Pero, digamos, somos unos juristas de segunda fila al que se nos concede la razón jurídica, pero bueno, pero sin ir más lejos. Pero, sin embargo, nosotros somos responsables de una gran conquista civilizatoria. La conquista civilizatoria es que básicamente el derecho del trabajo que nosotros conocemos es un derecho que otorgó ciudadanía a los trabajadores. No solo los convirtió y los sacó de ser un mero sujeto de un contrato de trabajo, sino que empezó a considerarlos ciudadanos a través de la relación de trabajo. Es decir, la incorporación al mundo del trabajo era la incorporación plena a la ciudadanía. Y de hecho, la ausencia, la exclusión del trabajo era la exclusión del disfrute de un estatuto jurídico integral. Uno era completamente ciudadano dentro de su adscripción al derecho del trabajo. Y esa es la gran conquista del derecho del trabajo del siglo XX, ¿no? Es decir, esto lo decía Romagnoli hace poco en un seminario en el que Aymar y yo estuvimos juntos, ¿no? La gran conquista del derecho del trabajo del siglo XX es haber convertido un Estado monoclase en un Estado pluriclase, otorgando a los trabajadores la ciudadanía a partir del trabajo. Por tanto, yo creo que es una conquista de enorme envergadura. La misma conquista que hoy está puesta en tela de juicio. El acceso al trabajo es un acceso en condiciones de precariedad. Primer elemento. No garantiza un estatus de ciudadanía. No garantiza ni siquiera la salida de la pobreza. El trabajo básicamente se convierte en una aventura individual, en un modo de goce. Si uno lee la publicidad de las gig economy, la publicidad de Delibero, de la publicidad de la economía de plataformas, venga, móntese en una bicicleta, conozca la ciudad, disfrute de la aventura de servir pizzas a domicilio y gane un pequeño dinero para sus gastos. Es decir, por lo tanto, el trabajo sin ciudadanía, el trabajo remercantilizado. Un trabajo donde los mecanismos clásicos de estabilidad en el empleo han sido banalizados. La dispensa, el despido en castellano,
se considera un acto cotidiano, un acto de gestión de la empresa. Mantener el puesto de trabajo es un acto que, vamos a decir ya, del decimonónico. Pero, hombre, ¿cómo quiere usted estar siempre, trabajar en la misma empresa? La economía de hoy es dinámica, exige que usted tenga una inseguridad vital. Hoy se levanta panadero y se acuesta ferretero, pero mañana se levantará gestor de empresas y acabará durmiendo la siesta arreglando zapatos. ¿No le gusta esta, cómo decir, aventura diaria del mundo del trabajo? Bueno, me gustaría tener algo más de seguridad. No, por favor, eso no tiene nada que ver con los tiempos. Es decir, por lo tanto, banalizado. Un trabajo revisado desde el punto de vista de las fuentes hasta extremos inconcebibles. Lo que podríamos llamar una chilenización de la negociación colectiva. La empresa como el único lugar en el que se negocia. La empresa como el lugar que es incluso capaz de derogar las normas legales y prescindir de cualquier elemento de mejora de la autonomía colectiva. Es decir, la negociación colectiva, un derecho de reequilibrio de los derechos de los trabajadores convertido en su reverso, un mecanismo de competitividad a la baja que permita a las empresas competir entre ellas a ver quién paga menos y, por tanto, es más competitiva en el mercado. Lo contrario de lo que supone el reconocimiento de la autonomía colectiva. O lo que está sucediendo, básicamente de manera implícita, pero si se fijan en todos los lugares del mundo, la generalización de ese modelo de contrato único. La creación de un trabajador al que solo se le paga cuando es productivo. Cuando solo incorpora beneficio a la empresa, es entonces cuando el contador del salario comienza. Un modelo establecido legalmente en los países anglosajones, pero que recorre el mundo entero a través de un mecanismo muy sencillo, que es considerar obsoletos los indicios de subordinación. Es decir, no, por favor, alguien que va con una bicicleta por el medio de Sao Paulo repartiendo sushi no puede ser un trabajador, porque puede ir por la avenida Paulista o por la de enfrente, puede decidir, tiene capacidad de autoorganización. Hace poco un juez inglés que decidió sobre la laboralidad de este tipo de relaciones dijo, sí, desde luego, se aprecia una gran autonomía. Pueden ser autónomos para pasar frío, tener accidentes y no resultar protegidos por nadie. Da envidia esa autonomía, ¿no? Es decir, por lo tanto, queda claro que estamos ante una destrucción del modelo que las sociedades contemporáneas del siglo XX encargaron a las constituciones en su relación con el trabajo, que es que fuera un mecanismo vehicular de ciudadanía que garantizara un estatus de ciudadanía completo, que limitara de algún modo la explotación que se produce en el marco de las relaciones de trabajo. Bien, ¿y por qué las constituciones no han sido, bajo ningún concepto, podríamos decir, disuasorias de esta reforma laboral global? Podríamos aventurar una primera hipótesis. Bueno, se trata de un fraude generalizado. Los gobiernos, y aquí viene el primero de los problemas, normalmente no pueden decidir lo que hacen con la norma laboral. Este es el primer elemento. El gobierno español, el gobierno portugués, el gobierno brasileño dice que hace una reforma laboral no porque quiere, sino porque se la imponen. El Fondo Monetario Internacional, la Troika, etcétera, etcétera. Es decir, el primer elemento de estas reformas es la degradación sin precedentes de la soberanía popular y de la democracia. Estas reformas básicamente se imponen en la mayoría de las ocasiones sin debate parlamentario. Por ejemplo, en toda Europa no ha habido debate sobre las reformas, han sido todas normas de urgencia que han llevado a cabo la reforma absolutamente central de los derechos laborales. ¿Qué les voy a decir a los brasileños de lo que hubo que hacer aquí con el sistema de representación de partidos para poner en marcha la reforma laboral? Es decir, por lo tanto, el primer elemento de estas normas es la puesta en cuestión de la democracia, simple y llanamente. La primera hipótesis, por tanto, puede ser un fraude. Bueno, intentemos hacer esto quedando bien con los organismos internacionales y ya serán los tribunales constitucionales los que dentro de 5 o 10 años nos digan que aquello que hicimos no valía.
pero por lo menos nosotros ahora presentamos los deberes hechos a quien nos tiene que dar su visto bueno, a quien nos tiene que financiar. Bien, yo creo que esa es una hipótesis razonable que en algunos países se ha usado, pero no es la única. Yo me atrevería a lanzar aquí otra, que es la premisa por la que nosotros tenemos que empezar a pensar para volver a inaugurar una resistencia democrática a la degradación de los derechos constitucionales. Yo creo que las constituciones de posguerra y la centralidad del trabajo que ellas tenían han ido mutándose tácitamente. Hay un pacto no escrito por el cual los valores constitucionales poco a poco han ido degradándose, y degradándose de una manera severa. Algunas veces la mutación es tácita. No sé, los constitucionalistas usan esto de mutación tácita de los valores constitucionales, pero no todo el mundo lo apoya. Y otras veces es expresa. Las constituciones, por ejemplo, incorporan cláusulas de pago de la deuda antes que cualquier otro derecho, etcétera, etcétera, como ha ocurrido, por ejemplo, con la Constitución española. Pero ¿a qué me refiero con esta Constitución tácita? Con esta delegitimación tácita de la Constitución. Han sido la mayoría de las veces constituciones silenciadas. Unas constituciones que hablan todo el rato del trabajo cuando nadie habla del trabajo. Cuando el trabajo ha desaparecido de la centralidad de los asuntos, de la centralidad de la política, de la centralidad de los medios de comunicación. Siempre pongo un ejemplo, pero en España siempre los periódicos tenían una sección que se llamaba Trabajo. Esa sección ha desaparecido de todos. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, se mantiene la misma sección que se llama ahora Economía, o en el peor de los casos, Dinero. O mercado, efectivamente. Es decir, por lo tanto, unas constituciones que ponían el trabajo en el centro cuando el trabajo estaba siendo, se iba desapareciendo de esa centralidad. Porque estas constituciones acababan infiltrándose de los valores del neoliberalismo. Y esta es la clave. Es decir, el productivismo, la propiedad, la libertad de empresa empezaban a ocupar la centralidad que perdían los derechos laborales. Los derechos laborales en realidad constitucionalmente solo eran admisibles si no ponían en duda ni la libertad de empresa ni la capacidad productiva de las empresas. Es decir, empieza a hacerse una interpretación de confrontación entre derechos donde se privilegia a los derechos claramente inspirados por el neoliberalismo. Y constituciones cortocircuitadas por las imposiciones exteriores. Es decir, lo peor de todo esto es que cuando los organismos internacionales imponían determinadas reformas, incluso podían, y luego volveré sobre esto, llevar a los países a incumplir sus propias constituciones. Es decir, por tanto, a tomar medidas que estaban en contra de las normas fundamentales. Bien, lo peor de todo esto es que se produce la primera gran paradoja. Si nosotros consideráramos, y yo no creo que fuera un exceso decirlo así, que estas constituciones de posguerra de alguna medida constituyen la plasmación de un pacto típicamente socialdemócrata, aceptemos el mercado, pero con unas reglas de protección del trabajo, por lo tanto, aceptemos el mercado con espacios de desmercantilización, y el trabajo es uno de los espacios de desmercantilización relativa, lo curioso es que ese mismo pacto socialdemócrata acaba relegando al trabajo a la invisibilidad. El trabajo no aparece por ningún sitio, desaparece de la centralidad social, desaparece de la centralidad constitucional e incluso los tribunales constitucionales empiezan a considerar que los derechos de los trabajadores son derechos de configuración legal, cuyo contenido esencial no está claro, que forman parte del libre juego político. Hoy te reconozco el derecho, pero si mañana ganan otros no te lo reconozco. Es la esencia de la democracia. Es decir, todo ese derecho devaluado de las constituciones desaparece. Y la socialdemocracia, en general, renuncia a poner el trabajo en el centro. No solo constitucional, sino de todo su discurso. Primera paradoja. Seguramente si uno se lee el discurso inaugural de la presidencia de Donald Trump, va a encontrar más referencias al trabajo que las que hizo durante todo el tiempo Hillary Clinton. Si uno se lee lo que dicen los nuevos gobernantes italianos, uno de cuyos partidos es evidentemente
de tónica fascista, digámoslo así, hablan más del trabajo de lo que lo hizo la socialdemocracia en los años que gobernó antes de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera paradoja es que ese trabajo que había dado sentido a las constituciones de posguerra y que por tanto había generado la centralidad del mismo y un cierto consenso en torno a la protección, desaparece del escenario político, jurídico y económico y vuelve a aparecer de fuerza apropiado por el populismo de derechas, que se apropia del trabajo y hace de él un signo de identidad. No para recuperar los derechos de los trabajadores, sino teóricamente para recuperar el empleo. Y encima interviene en ese pacto reapropiatorio de la peor de las maneras posibles, convenciendo a buena parte de la población que es posible garantizar el trabajo a los nacionales a la vez que se instaura un discurso racista y xenófobo que excluye a una parte de la población. Como si pudiéramos elegir entre esos dos bandos. ¿Qué quiere usted, trabajo o derechos humanos? ¿Por qué no trae usted la cartilla? La cartilla verde y amarela de Bolsonaro es verdaderamente significativa. Perder los derechos en el trabajo es un acto de patriotismo que me llena, que me permite llevar la bandera de Brasil. Pensad que en Italia, Salvini acaba de dictar una reforma laboral llamada Decreto Dignidad. El Decreto Dignidad se produce a la misma vez que Italia expulsa de sus fronteras a todos los inmigrantes y deja morir en el Mediterráneo sin ningún problema a los barcos que vienen de África. No se ocupa de ninguno de ellos. Pues ese mismo gobierno ha sacado un decreto que se llama Decreto Dignidad, que es la primera norma que vuelve a conceder derechos a los trabajadores en los últimos 30 años. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que vivimos en tiempos peligrosos, donde el trabajo, instrumento de solidaridad, instrumento de fraternidad, se ha convertido en un instrumento de contraposición, reapropiado por el populismo de derechas, lo que antes llamábamos fascismo. Piensen que el fascismo siempre habló y mucho del trabajo. Hitler ha hablado de trabajo, no hace falta más que recordar algunas de sus leyendas. Los regímenes dictatoriales que acabaron con el constitucionalismo weimariano lo hicieron, entre otras cosas, blandiendo el instrumento del trabajo. Yo creo que ahora estamos en un elemento parecido. Perdón, he dado a no sé qué sitio y me... Por tanto, esta es la primera paradoja. Y para vencer esa primera paradoja, el primer elemento que como acto de resistencia tenemos que llevar a cabo es volver a dotar a las constituciones de la centralidad que el trabajo tenía en ellas. Y para esto no queda otra que las fuerzas progresistas rearmen su discurso desde valores que tengan que ver con el trabajo, no desde la perspectiva insolidaria de los populismos de derechas, sino desde la perspectiva fraternal y solidaria que tradicionalmente ha iluminado el derecho al que nosotros nos dedicamos. Y para eso, lo primero que hay que poner en cuestión son las fuerzas del mercado. Este es el primer elemento. No podremos convencer a nadie de que hay la posibilidad de trabajar con derechos si seguimos entendiendo que el trabajo no es más que una variable económica, un coste de explotación de las empresas. Y que la función del derecho al trabajo, que esta es la principal de los elementos más terribles de los últimos tiempos, la función del derecho al trabajo no es otra que bajar ese coste. Es decir, no proteger a los trabajadores, hacer que las empresas puedan competir internacionalmente en materia de costes laborales. Y, por tanto, el derecho del trabajo que nosotros hemos conocido tradicionalmente se ha convertido en lo contrario, en un instrumento de degradación de condiciones de trabajo que se pone en manos de las empresas para que las empresas puedan competir en el ámbito internacional. Bien, por lo tanto, yo creo que la primera idea es devolver a las constituciones esta mordiente que tenían esta centralidad por el trabajo, volverlas a dotar de sentido, volverlas a garantizar el equilibrio. A partir de ahí,
cómo podemos elaborar una resistencia constitucional eficaz frente a un escenario siempre degradatorio para el derecho al trabajo. Tan degradatorio que se va hasta la luz. Es decir, como ven, el horizonte es oscuro, el horizonte es oscuro. Pero ¿cómo frenar ese? Bien, yo creo que ya no cabe una reflexión constitucional laboral como veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Yo creo que esa ya es una posibilidad inexistente. Yo creo que hay que partir de una base, que es que las constituciones nacionales son normas incompletas. Se hizo la luz de nuevo. Normas incompletas porque en realidad no son las únicas en reconocer los derechos sociales ni los derechos de los trabajadores. Supongo que ahora nuestros colegas constitucionalistas también tratarán de este tema. Es decir, nosotros tenemos unas constituciones que solo podemos interpretar en el marco del acervo internacional de derechos humanos. Esas constituciones ya no son más nacionales, son constituciones que se insertan en un orden internacional respetuoso con los derechos humanos. Y en la noción de derechos humanos entra la noción de derechos humanos laborales. No hay derechos humanos sin la garantía de los derechos de los trabajadores. Esa es una noción dogmáticamente ya rechazable, incomprensible. Los derechos de los trabajadores integran la noción de derechos humanos laborales y, por lo tanto, las constituciones solo son completas si hacen referencia a ese acervo de derechos humanos laborales que puebla los tratados internacionales, las convenciones de la OIT, los pactos internacionales de derechos sociales, etcétera, etcétera. Si las constituciones son incompletas sin esa referencia al marco exterior en el que se mueven, igualmente lo son los jueces nacionales. La justicia laboral no es una justicia nacional, es una justicia multinivel. El diálogo entre jurisdicciones es imprescindible. El juez nacional tiene que incorporar a su reflexión no solo los tratados y derechos internacionales, sino también lo que otras jurisdicciones dicen, lo que los tribunales de derechos humanos advierten, lo que establecen las comités de libertad sindical de la OIT. Solo eso es una interpretación constitucional admisible. El diálogo entre jurisdicciones es esencial. Y, seamos sinceros, el control de convencionalidad practicado por los jueces nacionales es un instrumento esencial para respetar la integridad de los derechos laborales que muchas veces ya no van a tener sustento nacional. Esta es otra de las enseñanzas del caso español. La falta de respaldo constitucional, el hecho de que el Tribunal Constitucional no lograra garantizar los derechos de los trabajadores pese a estas reformas claramente agresivas de las que habían sido objeto, ¿cómo intentó paliarse? A través de la búsqueda de la norma internacional y la conversión del juez laboral en juez de convencionalidad, preocupado no por ver la constitucionalidad de la norma, sino por ver si esa norma era o no, o era compatible con los tratados internacionales suscritos, en este caso por España. Dando lugar a una enorme paradoja, que es que esta convencionalidad difusa retira incluso a los tribunales la capacidad de dictar la última palabra sobre las normas y los convierte en tribunales mucho menos seguros que lo que eran antes. Por tanto, constituciones incompletas porque deben ser establecidas o completadas por el acervo de derechos humanos que las rodea y aplicadas por jueces que ya no solo aplican el derecho nacional, sino que se constituyen en, de alguna manera, tuteladores de este control de convencionalidad. Bien, empiezan los avisos de que me voy pasando el tiempo, así que voy a ir algo más rápido. Claro, y una manera de aplicar la norma internacional que no puede ser la que era antes. Es decir, no se trata ya de que si los estados tienen o no ratificados los tratados, sino que en realidad
En materia de derecho del trabajo hay la creación de un, podríamos llamar, ius cogen internacional, que ni siquiera depende de la ratificación formal de las normas internacionales. Se ha dicho ya en algunas ocasiones en este foro, pero piensen, la propia OIT nos dice todos los días que las normas que considera fundamentales no dependen en su aplicación de la ratificación o no de los tratados. Es decir, que me da igual si México ha ratificado o no el convenio 89 de la OIT, tiene que respetarlo igual, porque esa es la condición para pertenecer a la organización. Es decir, por lo tanto, hay la elaboración de una normativa internacional que ya no depende ni siquiera de su recepción por los países nacionales, sino que se impone desde los propios órganos internacionales. O lo que hemos dicho muchas veces, la promiscuidad de las normas sociales, el hecho de que unas se valgan de otras. Piensen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha citado el convenio 158 de la OIT, esto lo hablábamos también en Toledo, para aplicárselo a Perú, que nunca ha ratificado el convenio 158 de la OIT. Y entonces dice, pero oiga, ¿y cómo me aplica el convenio que yo no he ratificado? Pues mire, porque resulta que quien redactó el derecho al trabajo en la Convención de Derechos Humanos se inspiró en el convenio 158 de la OIT. Entonces yo no le aplico el convenio 158 de la OIT, sino la norma en la que buscó inspiración en ese convenio. Es decir, por lo tanto, yo creo que hay en todas otras nuevas de tutela, de defensa de los derechos, que pasan por entender que las constituciones nacionales constituyen una especie de pasarela a través de la cual la norma internacional se incorpora, muchas veces incluso con plena ausencia de si el país ha ratificado o no el tratado del que se trate. Claro, pero esto no nos sirve, esto no es suficiente. Porque seamos sinceros, no puede haber una defensa, ni siquiera constitucional, de los derechos laborales si no hay una defensa popular de los derechos laborales. Es decir, si no hay una defensa sindical de los derechos de los trabajadores. Si las constituciones nacionales son insuficientes para garantizar el estatus de ciudadanía que normalmente han concedido al trabajo, las organizaciones sindicales recluidas en el ámbito del espacio-nación son también insuficientes. Y es necesario la reelaboración de sujetos contrahegemónicos que funcionen en el ámbito global, que es donde se toman las decisiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. El drama del derecho del trabajo es que nosotros otorgamos, como decía Romagnoli, la ciudadanía a miles de trabajadores, a todos los trabajadores. Digo trabajadores, no trabajadoras, porque este es otro de los grandes limitaciones civilizatorias de nuestro derecho, que concedió ciudadanía a los hombres con bigote, pero no a sus compañeras. Pero si os fijáis, esa conquista civilizatoria se hizo con los recursos del Estado-Nación. Esto fue dramático para encontrar un lenguaje común, pero fue sobre todo dramático para el movimiento sindical, que acabó encerrado también en el Estado-Nación, en el mismo lugar donde el derecho del trabajo se expresaba. Y esta es la otra ruptura que nosotros tenemos que provocar. La necesidad de que el espacio sindical sea un espacio sindical transnacional y la necesidad de incidir en los órganos que toman decisiones que tienen que ver con el derecho del trabajo. Una primera, y bastante sencilla, sería que cuando el Fondo Monetario Internacional dice qué tenemos que hacer con nuestras normas laborales, además de hacer un informe de impacto económico, hiciera un informe de impacto en derechos humanos. Porque el grave problema es que en realidad en ese espacio sin reglas que es, y entregado a las corporaciones, como decía Adoración esta mañana, que es el espacio transnacional, se toman decisiones que tienen que ver con el trabajo que llevan a los países a incumplir sus propios compromisos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la creación de ese espacio, tejer unas redes de solidaridad sindical y la aparición de nuevos sujetos con capacidad de incidir desde esa vía es también imprescindible. En realidad, y ahora sí que termino mi discurso antes de que Antonio me haga aparecer la bomba, la explosión, y que todos
reventemos de manera adecuada. Ya salió la bomba, ya salió la bomba. La verdad es que me he hecho de rogar porque yo no quería irme de aquí sin haber sido amenazado. Es decir, porque ya regresaré diciendo, es la primera vez que he puesto en juego mi vida hablando en un foro laboral. Bueno, termino. Creo, en realidad, que desde un espacio progresista, y este lo es, y seguramente con mucha cualificación, nosotros no podemos permitir que sea la ultraderecha la única que hable de trabajo. Esto es un escenario distópico. Esto es una distopía. Tenemos que reapropiarnos del trabajo que está en el centro de nuestras constituciones nacionales y está en el centro de la convivencia social internacional. Y lo tenemos que hacer con un discurso que no tiene medias tintas, con un discurso de la solidaridad y de la fraternidad. No queremos trabajo solo para nuestros ciudadanos. No vamos a entrar en la trampa de un trabajo para brasileños, para portugueses o españoles. Queremos un trabajo con derechos para todo. La noción de trabajo decente es una noción universal, que no conoce de vínculos nacionales. Y esa noción universal cosmopolita es la que nosotros tenemos que llevar como un blasón. Lado debe casi llevar, no sé cómo decir, la chapa, la insignia del trabajo decente, solidario y fraternal entre todos nosotros, y lo tiene que llevar por el mundo entero. Hay mucha esperanza, la mayor esperanza de todas es que este auditorio está poblado a las 3 de la tarde, nadie se ha roto las cervicales a pesar de lo pesado que soy yo en mi discurso. ¿Y qué puedo decir? Mi agradecimiento es infinito. Son unos verdaderos héroes por haber aguantado y, por tanto, lo que está claro es que los derechos de los trabajadores están en buenas manos, porque otra cosa no sé si serán, pero persistentes lo han sido y mucho. Gracias.